Los Salmos. Introducción por Monseñor Ströbinger. Se ha dicho con verdad que los salmos, para el que les presta la debida atención a fin de llegar a entenderlos, son como un resumen de toda la Biblia, historia y profecía, doctrina y oración. En ellos habla el Espíritu Santo, cui locutus est per profetas, y por boca de hombres, principalmente de David, y nos enseña lo que hemos de pensar, sentir y querer con respecto a Dios, a los hombres y a la naturaleza, y también nos enseña la conducta que más nos conviene observar en cada circunstancia de la vida. A veces el Divino Espíritu nos habla aquí con palabras del Padre Celestial, a veces con palabras del Hijo. En algunos salmos, el mismo Padre habla con su Hijo, como nos lo revela San Pablo respecto al sublime Salmo 44. En otros muchos es Jesús quien se dirige al Padre. Sorprendemos así el arcano del amor infinito que los une, o sea, los secretos más íntimos de la Trinidad, y vemos anunciados 1000 años antes de la encarnación del Verbo los misterios de Cristo doliente y los esplendores de su triunfo. La historia del pueblo escogido, con sus ingratitudes, sus pruebas, el grandioso destino deparado a él y a la Iglesia de Cristo, etc. David es la abeja privilegiada que elabora, o mejor, por cuyo conducto el mismo Espíritu Santo elabora, la miel de la oración por excelencia, intercede por nosotros con gemidos inefables. Todo lo que pasa por las manos del rey profeta, dice un santo comentarista, se convierte en oración. Afectos y sentimientos, penas y alegrías, aventuras, caídas, persecuciones y triunfos, recuerdos de su vida o la de su pueblo, con el cual el profeta suele identificarse, y, principalmente, visiones sobre Cristo, sus pasiones y posteriores glorias, profecías de un alcance insospechado por el mismo David, detalles asombrosos de la pasión, revelados 10 siglos antes con la precisión de un evangelista, esplendores del triunfo del Mesías y su reino, la plenitud de la Iglesia, del Israel de Dios. Todo sale de su boca y de su arpa, no ya solo al modo de un canto de ruiseñor que brota espontáneamente como en el caso del poeta clásico, sino a manera de olas de un alma que se vuelca, que derrama su oración, según él mismo lo dice, en la presencia paternal de su Dios. Por eso la belleza de los salmos es toda pura, como la gracia de los niños, que son tanto más encantadores cuanto menos sospechan que lo son. Este espíritu de David es el que da el tono a sus cantos, de modo que la belleza fluye en ellos de suyo, como una irradiación inseparable de su perfección interior, no pudiendo imaginarse nada más opuesto a toda preocupación retórica, no obstante la estupenda riqueza de las imágenes y la armonía de su lenguaje, a veces onomatopéyico en el hebreo. La oración del salmista es toda sobrenatural. Dios la produce, como miel divina, en el alma de David, para que con ella nos alimentemos y nos endulcemos, todos nosotros. Por eso la entrega del Santo Rey a los levitas, que él mismo ha establecido de nuevo para el servicio del santuario, y no ya solo como un Benito de Nurcia que funda sus monjes y los orienta especialmente hacia el culto litúrgico, porque no es una orden particular, es todo el clero lo que David organiza en la elegida nación hebrea, y él mismo elabora la oración con que había de alabar a Dios toda la iglesia de entonces, y hoy la iglesia de Cristo. ¿Y qué digo? ¿Elabora? ¿Acaso no es el mismo quien lo reza y lo canta y hasta lo baila en la fiesta del arca, inundado de un gozo celestial, al punto de provocar la burla irónica de su esposa la reina? A la cual él contesta en un gesto 1000 veces sublime: delante de Dios que me eligió y me mandó ser el caudillo de su pueblo, Israel, bailaré yo y me humillaré más de lo que he hecho, y seré despreciable a los ojos míos. Qué mucho, pues, que Dios, amando a David con una predilección que resulta excepcional aún dentro de la Escritura, pusiese en su corazón los más grandes efluvios de amor con que un alma puede y podrá jamás responder al amor divino. ¿Y cómo no había de ser esta la oración insuperable, si es
la que expresa los mismos afectos que un día habían de brotar del corazón de Cristo? Después de esta breve introducción general, pasemos a hacer algunas observaciones de orden técnico. Divídense los 150 salmos del Salterio en 5 partes, o libro. Primer libro, Salmos 1 a 40. Segundo libro, 41 a 71. Tercer libro, 72 a 88. Cuarto libro, 89 a 105. Quinto libro, 106 a 150. La mayoría de los salmos llevan un epígrafe, que se refiere o al autor o a las circunstancias de su composición o a la manera de cantarlos. Estos epígrafes, aunque no hayan formado parte del texto primitivo, son antiquísimos, de otro modo no los pondría la versión griega de los 70. Según estos, el principal autor del Salterio es David, siendo atribuidos al real profeta en el texto latino 85 salmos, 84 en el griego y 73 en el hebreo. A más de David, se mencionan como autores de salmos Moisés, Salomón, Asaf, Emán, Etán y los hijos de Coré. No se puede, pues, razonablemente desestimar la tradición cristiana que llama al libro de los Salmos Salterio de David, porque los demás autores son tan pocos y la tradición en favor de los salmos davídicos es tan antigua que con toda razón se puede poner su nombre al frente de toda la colección. En particular, no puede negarse el origen davídico de aquellos salmos que se citan en los libros sagrados expresamente con el nombre de David. Así, por ejemplo, los salmos 2, 15, 17, 109 y otros. Decreto de la Pontificia Comisión Bíblica del 1 de mayo de 1910. Huelga decir que el género literario de los salmos es el poético. La poesía hebrea no cuenta con rima ni con metro en el sentido riguroso de la palabra, aunque sí con cierto ritmo silábico. Mas lo que constituye su esencia es el ritmo de los pensamientos, repitiéndose el mismo pensamiento 2 y hasta 3 veces. Llámase este sistema simétrico de frases, paralelismo de los miembros. En cuanto al texto latino de los salmos de la Vulgata y el breviario, hay que observar que este no corresponde a la versión de San Jerónimo, sino a la traducción prejeronimiana, tomada de los 70 y divulgada principalmente en las Galias, por lo cual recibió la denominación de Psalterium Gallicanum. El doctor Máximo solo pudo revisar dicha versión en algunas partes, porque estaba introducida ya en la liturgia. Recientemente, las investigaciones abnegadas de los exégetas modernos, Sorel, Navenbauer, Miller, Peters, Goods, Baccari, lograron completar la obra de San Jerónimo, reconstruyendo un texto que corresponde en lo más posible al texto hebreo original. El 24 de marzo de 1945 autorizó el Papa Pío XII para el rezo del oficio divino una nueva versión latina hecha por los profesores del Instituto Bíblico de Roma a base de los textos originales. La presente traducción sigue los mismos principios que la edición del Pontificio Instituto Bíblico y la completa con una crítica del texto, fundada en las mejores ediciones modernas. De esta manera, los, entre comillas, pasajes oscuros del Salterio han dejado de existir casi todos, y clero y laicos pueden disfrutar de las delicias que nos brinda el genio inspirado del Rey Profeta.